Gonzalo Rojas Pizarro nace el 20 de diciembre de 1917 en el puerto de Lebu. Estudió en el internado de Concepción, en la Escuela de Derecho y termina en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile. Trabaja como inspector en el Instituto Barros Arana, alfabetizador de los mineros en Atacama, jefe de redacción de la revista Antártica en Santiago y profesor en Valparaíso. En 1938 participa en el grupo surrealista Mandrágora y 10 años después publica La miseria del hombre, su primer libro de poemas. Desde el Departamento de Español de la Universidad de Concepción, organizó y dirigió recordadas actividades culturales, como las escuelas internacionales de verano y los encuentros nacionales y americanos de escritores. En 1964 publica Contra la muerte, libro celebrado unánimemente por la crítica. Es nombrado por el presidente de la República, Salvador Allende, consejero cultural de la Embajada de Chile en China. En 1972 ocupa el cargo de encargado de negocios en Cuba. El golpe militar lo sorprende en La Habana y se exilia en la ex República Democrática Alemana y luego en Venezuela, haciendo clases en universidades venezolanas y norteamericanas. Obtiene los máximos premios iberoamericanos de poesía y homenajes en América y Europa, que culminan con el Premio Cervantes en el año 2003. Estoy muy contenta, don Gonzalo Rojas, un gran poeta, tener el privilegio de tenerlo en nuestro programa Cita con la Historia. Y usted nació, voy a tener que confesar su edad, en el año 1917, Sí. Revolución Rusa. Imagínate, checa. Y me acuerdo de una frase de Godofredo Yomi, que una vez entrevistándolo me dijo: yo nací en una época donde en un cuarto de hora más se producía el cambio y la revolución. Usted, de alguna manera, nace con la revolución. Exacto. ¿En qué medida eso ha afectado su vida, estos 93 años que hoy tiene? Inmensamente, mi niña querida. ¿Por qué? Porque ese respiro del 17 no solo es el de la Revolución Soviética, que así se llamó con apellido, sino es el pensamiento de Lenin. Tú sabes de sobra que no se dice Lenin a la chilena, no, pues. La E se diptonga. Ajá. Lenin. Lenin. No era el pensamiento de Lenin solo con su gracia y su coraje, sino más bien el pensamiento de Trotsky. Exactamente. Yo estoy trotskístico. Sí. Así que haber sufrido mucho por allá por los 40 cuando Claro, lo mataron. Cuando lo matan, esa es una suciedad. ¿Cómo se hace matar o intentar matar a uno que no muere? Si Trotsky no muere, no. Y además, ese mismo 17, hijita, estaba vivo un pensamiento literario de oro en ese mundo eslavo. Está, por ejemplo, la Ana Akhmatova, ¿Ya? una poeta preciosa con las piernas largas y un encanto. ¿Y qué poeta, mujer preciosa? Y otra, la Svietayeva, y otro, 2 o 3. ¿Pudo conocerlos posteriormente Los usted? he leído a todos, Ajá. pero me han apasionado, me maravillan. Ajá. Esas son criaturas mayores. Ahí se cumple lo que dijo con tanta gracia un paisano francés, cristiano y judío a la par, sin contradicción, que se llamó, tuvo un nombre importante, entonces dijo, los cosacos y el Espíritu Santo. Fíjese, la mezcla, digamos, Claro. mire la fuerza, ¿no?, de esa poesía. Claro. Cuénteme, don Gonzalo, usted nació en el 17, pero nació en Lebu. Y Lebu es... Un recodo chiquito, fundado por un hombre más o menos siniestro para mí, que es el que despoja a los indios de todo, el señor Saavedra. ¿Te acuerdas de eso? Sí, Tú don Cornelio. Como historiógrafo, tú sabes bien quién es Cornelio. No es que fuera Sí, no era tan malo. no era tan malo, No. pero ese tipo puso en marcha varias cosas. Y la calle en que yo nazco es la calle Saavedra número 842. Qué memorión. 842. Ajá. Y ahí está, ¿Y semi-intacta. sigue? Sí. Cuénteme, pero usted tuvo ahí
una infancia bonita, pero también un poco triste. De alguna manera, su papá se murió cuando usted tenía 4 años. 4 y medio. Oye, claro, el padre muere. Había una colección de hijos. Yo fui el número 7, el 7 de los 8 que fuimos. Buen número el 7. Claro, bonito número 7. Entonces, yo anduve con mi 7 para arriba y para abajo y andaba vagando solo por el mar. Me encantaba ir a la costa, porque todo eso es costa, ¿no? Claro. Y hablaba con los boteros, me acuerdo muy bien. Y un día, uno de los boteros me acarició la cabecita de niño así. Y nada, pues, después vine a saber que no solo él, sino otro botero parecido, eran hijos de mi padre también. Ajá. Bonitos. Ah, es decir, andan muchos rojas por la zona. Entonces el rojerío andaba por todos lados y ese rojerío no había venido de ese recodo de Chile, venía de los nortes. Todo el rojerío es norteño, ¿tú sabías? Sí, sabía. Bajan desde Coquimbo más bien. Sí. Entonces, ahí está la poesía de Sabela, de Andrés Sabela, que... Sabela es más feo que yo. Andrés Sabela no es de ese lado, es antofagastino. Es más claro, es mucho más al norte. No, ese es otro lado. Tiene toda razón. Y en esa infancia, usted tuvo carencias, tuvo afectos, tuvo sueños. ¿Y en esos sueños primeros nació la poesía o fue más tardía? Tarde, porque yo fui un niño, para que lo sepas bien tú, lentiforme, y me demoraba en todo y no me importaba nada la prisa y me divertía la locura de ser importante. Lento. Yo era lento, en cierta medida lo sigo siendo, pero entonces lo era y me demoré en todo, hasta en aprender a leer. Ese silabario que era con ojo y con mano, mano. El silabario mate. El mate silabario, ese me costó y tuve que desafiarlo 3 meses. Y cuando llegué al burro me dieron una monedita de oro, me acuerdo, unas tías por ahí. ¿Estuvo en el colegio usted en Leu o en Concepción? En Leu primero, chiquito. ¿Ya? Tú me hablabas del 26 cuando estábamos empezando a hablar. El 26 es un año cruel para mí, porque es el minuto en que te arrancan, te descueran, ¿no? Te desuellan con desollamiento y sales de la órbita hermosa del mar. El mar. Es decir, Leu para mí era el mundo. Cuando me hablaban del mundo, eso era el mundo. Pues. Me hablaban de la cordillera, ahí estaban los cerros. No eran la cordillera, pero veía los cerros. El mar infinito estaba ahí. El oleaje. Yo no soy, hijita, un poeta de muchas gracias, pero de muchas virtudes, pero tengo oreja. Entonces, la oreja que me dieron los dioses, esa oreja me funcionó siempre. Y fui rítmico. Yo entendí el mundo desde el zumbido del oleaje y de la lluvia, encima sobre todo del zinc de mi casa pobre, qué cosa más linda. Qué lindo. Eso. Entonces, bueno, hay un minuto en que el padre ha muerto, todas esas cosas. Con una pobreza, su papá era minero. Era minero con varias contradicciones, como yo mismo. Ese tipo había estudiado en la Escuela de Minas de La Serena, porque de ahí venía el Rojas de él. Y estudió un poquito, no terminó nada. Y cuando viene el año, ¿qué sería? 8, supongamos. Ya. Del otro siglo. Sí. Del llamado 19. Exactamente. Entonces ese muchacho se embarca en un barquito en Coquimbo y va a parar a Lebu. Fíjese. Y ahí empieza una vida de él entre minero y ¿cómo se llamarán los que hacen los cálculos con... los que hacen dibujos, mijita? Los tasadores. Sí. Sí, bueno. Y ahí empezó a vivir su vida, claro. Y como era bastante letrado,
porque aunque te parezca extraño, en esos años preciosísimos de Chile, y seguro al cierre del 19 pasó lo mismo, el profesor primario, el maestro rural, ese precioso ser humano que era el maestro rural de entonces, sabía idiomas. Y mi padre, mi abuelo, don Jacinto Rojas Iglesias, sabía francés y un poco de inglés. Y tengo entendido que usted en el colegio tenía un profesor que le enseñó, que sabía hasta arameo. Un poquito de alemán me enseñó. Un sí. poquito de alemán. Claro, usted porque, leía los clásicos. Claro, porque yo de ahí, de ese pueblito, salí junto con mis hermanos. En una rara emigración salimos con la madre, muy divertidamente, en un tren asqueroso, de esos trenes de entonces, hasta un pueblito que se llama Curanilahue, y de Curanilahue a Concepción. Y al llegar a Concepción yo el desgarro. Encontraba tan feo todo eso, y nos llevaron en un carricoche tirado por caballos. ¿Cómo se les decía a los caballos? Tenían un nombre los caballos. Entonces fui a parar a una calle asquerosa que se llama Orompello. Usted escribió una poesía Claro, de Orompello, sí. Orompello, sí. Que tenía dos gracias. Orompello, suponte tú, estaba aquí, acá estaba la calle Barrosarana, que tenía más prestancia, y en Orompello había una punta con putas, ¿no? y la otra punta la otra puntita era de señoras, señoritas. Así que usted paseaba de una hacia otro lado. Yo viví en el límite del puterío y de la otra gente. Oiga, y estábamos en el año 26, 28, en pleno régimen de Carlos Ibáñez del Campo, el primer gobierno. Del 27 de ese animal, ¿no? Claro. Dígame, ¿usted era muy chico como para meterse en política? Pero lo olfateaba todo. Lo olfateaba, lo escuchaba y lo olfateaba. Sí. ¿Su madre era ibañista? Nada, era una niña cristiana, sin catolicidad extrema, pero muy limpia y muy noble, con un aspecto español. Pizarro de apellido. Esos pizarros para mí tienen que ver con los pizarros de allá, de las Españas profundas. Entonces, esa señora tenía una paciencia y una gracia y un pudor fenomenal. De ella yo creo que aprendí, o yo me impregné de su talante, ¿cómo se diría? Parco, sobrio, severo, digno. La dignidad viene de la madre, un tesoro. Entonces, hay un minuto, ya llegados a Concepción, todos nosotros, el equipo de 8 niños, en que no hay que comer. ¿Y dónde los pone esa pobre viudita reciente? ¿Dónde pone a sus niños? Entonces, con inteligencia, con destreza mental, ella dice, los voy a sembrar a todos estos en los liceos, en las escuelas, para que coman, pues. Claro. Y para que vivan, y para que aprendan algo. Entonces, a mí me tocó ir a un paraje que no era de curas estrictamente, pero era un colegio conciliar, se llamaba. Un internado. Internado. Y ahí aguanté la mecha 7 años, mi hijita. No me diga. ¿Sabe usted lo que es levantarse un cuarto antes de las 6? Pasar por un pasadizo, puro frío, y el agua saliendo a chorros porque hay que bañarse y limpiarse, y después ir a correr porque era la gimnasia, y luego ir recién a un desayuno pasable, y luego a una hora de clases, precursora de las lecciones mismas. Ese era un estilo no solo chileno ni español, era el estilo inglés también. Si usted estudia la vida de Churchill, sí, claro, con todo su poder económico de la gran familia de ellos, pasaba por esa... tuvo una experiencia semejante. Sí. Y bueno, entonces usted no da derecho al servicio militar después, ¿o sí? No. Porque pasan por, creo que por eso mismo. No, porque yo llegué hasta los 17 nomás ahí. Claro. A los 17 me harté y le dije a la madre, se acabó, me fui. Y se rió de mí con un encanto que la tenía ella. ¿Y a dónde se va, hijo? Al norte. ¿Pero qué va a hacer al norte? Los chilenos, le dije yo, tenemos que ir al norte. Fíjate, la idea mía. Entonces,
me embarqué en un falucho que se llamaba Fresia, de la Sudamericana de Vapores. Claro, una gran compañía. Pero no la vistosa compañía del plazo de ese caballero que se murió aquí el otro día, no. Era una compañía inicial nomás. Entonces, en ese barquito me fui yo para el norte y viví ¿Solo? solo Es decir, arriba. usted tomó una decisión de hombre a los 17 años. A esa edad, mi señora. Y con algo de plata en el bolsillo. Unas monedas que alguien me dio, ¿no? Pero de la madre no procedían, ¿no? Pero antes de irse a los 17 años en ese barquito, usted en el internado Yo empezó a jugar con las palabras. Viví una vida enorme ahí. Uy, ese internado fue de una fiereza y de una gracia a la par. Maravilla. ¿Por qué razón? Tuve la fortuna, Patricia, de que aquel liceo, que era una especie de, ¿cómo se dice cuando se junta una cosa con otra? Conjunción. De frailerío, pero no de fraile, Claro, ya. estrictamente, y de gente navegada. Entonces había profesores españoles, italianos, alemanes, franceses, y yo me crié en un mundo mundano. Por eso yo no Y universal. Yo no fui lugareño, no fui el niñito pobre del lugar, nada, de mundo nomás. Exactamente. La mundanidad me viene de ahí. Bueno, y además un mundo de inmigrantes, digamos, una Claro. zona de inmigrantes. Y entre todos había un tipo que lo recuerdo con tanto respeto y cariño, Jünemann de apellido, grandote como de 2 metros, andaba a pata y me encantaba a mí porque era un tipo fuerte, como desafiante, y sabía los idiomas grandes de la tierra. Fíjese. Y ese fue el que un día jugando nos dice, había 2 pizarrones, 2 tableros, ahí en la sala en que me enseñaba español, pero él era alemán. Era alemán, mire. Entonces, su apellido segundo era Beckschaffer, lo recuerdo. Wilhelm Jünemann Beckschaffer. Entonces dijo, niños, excúsenme, era bien fino el tío. Anoche me puse a traducir la entrada de la Ilíada y les quiero hacer un ejercicio, porque quiero que ustedes adviertan cómo se hace una versión, una traducción. No es ni difícil ni fácil, pero es interesante que ustedes oigan. En este pizarrón de aquí les voy a copiar las grafías en griego tal como se le atribuye al Homero. Y acá, en el español traducido por mí. Qué cosa de Qué maravilla. Bueno, eso es la educación antigua, la educación tipo antigua. superior. Superior, claro. Usted llegó a Iquique y se puso a trabajar, tengo entendido, en un diario, el Tarapacá. Claro, pero yo llegué al Perú primero. En ese viaje, el trayecto del barco Fresia era hasta ¿Hasta el Callao? Mollendo. Ah, muy bien. Yo llegué a Mollendo. Y de vuelta me anclé, se podría decir, Sí. en Iquique. Estaba Frei Montalva ahí Claro. como director del diario. ¿Lo conoció en esa época? Mucho, pues. A ver, cuénteme de En él. Tarapacá. Cuénteme de Ese caballero me impresionó no por otra cosa, que Por porque su nariz, tenía ¿eh? una pata más grande que su nariz. Nunca he visto una pata tan larga. yo era un chico, un jovenzuelo, pues, y me divertía ver a ese señor cuando caminaba por la calle, andaba con sus patas fuertes. Bueno, entonces, pues, a ver cómo ocurrió la cosa. Ahora estamos entrando en el 35. 35 más o menos, o claro. Cierre del 35. Yo estaba durmiendo en una pieza en la calle Serrano, muy cerquita de la plaza del pueblito llamado Iquique. Mi tía Josefina Rojas vivía ahí, había ascendido y era directora del Liceo de las Niñas allí. Y tenía un internado de niñas. Yo quisiera eso y me dijo, no, pues niños, aquí están las niñitas. yo te pago si quieres una habitación. Y un día estoy durmiendo en mi cuarto, solo como siempre. Y alguien me toca
a los vidrios del cuarto aquel. Oye, Gonzalo, el director del diario quiere hablar contigo. Pero no, si es muy de noche, le dije yo, son las 11:30, tengo sueño. Oye, tienes que ir porque te está esperando. Me paré, me levanté, anduve las cuadras, llegué, pasé la línea del correo y llegué a la callecita donde estaba El Tarapacá, que era el periódico de Iquique. Claro. Entonces, un señor, que era ese mismo señor que te cuento, me dice... ¿De las patas largas? Pero me dice con dulzura y con simpatía. Sí, parece que muy Y agradable. con fineza. Sí. Joven, me dijo, yo sé que usted es un buen lector. Yo ya tenía fama de lector. Me leí en los días de Iquique toda la biblioteca Cervantes que estaba en una calle determinada. Yo era un lector fiero. Pero fiero, veo, sí. Entonces, y como ha leído, seguramente usted sabe quién es Valle Inclán. ¿Sí? Le dije, ese se murió esta noche. Acaba de llegar un cable, en ese tiempo había cable. Claro. Acaba no de le entrar, puedo creer. Acaba de entrar un cable que dice que murió don Ramón María del Valle Inclán y Montenegro. Yo me reí. ¿Usted ha leído algo? Claro, señor, le dije, yo me leí las sonatas, las 4 sonatas. Me leí y le pasé Toda la bibliografía. el nombre de los libros. Hágame un favor, me dijo, ¿podría hacer esto? Yo tengo una máquina de escribir. Si usted sabe escribir, o si quiere a mano, hágame un artículo. Y me hice un artículo que está por ahí y me pagaron 180 pesos. En 1936 estalla la Guerra Civil Española. Que El va a tener... 18 de julio. ¿Qué memorión? Yo estaba en una clase de física con un profesor lamentable que le decíamos el pescado de Vergara, porque era muy tonto. Ya estaba en Concepción de vuelta. De regreso, de mi regreso, gran viaje. a terminar sus últimos años. Y eso es, y yo ya era un roto navegado. Claro. Es decir, no tenía nada que ver con los paisanos pobres, los mocosos del liceo habituales, nada. Ya venía con un mundo muy... salvaje. Entonces, ese 18 de julio estaba en la clase de física y alguien abrió la ventana así, fuerte, un ventanal. Estalló la grande en España, dijo. Ese fue el anuncio que yo tuve de la Guerra Civil Española. ¿Y por qué usted se tiró al lado republicano y no al lado franquista? A ver, cuénteme, pero no. Si soy hijo de un minero, si nací, no ha rotado, porque la gente mía era delicada y fina al mismo tiempo, por el lado de la madre. Culta, además, sí. En especial. Pero es que el mundo estaba desestivado, el mundo entero, sí, más hacia ese lado izquierdón, si tú quieres hablar así. Sobre todo el mundo intelectual, el mundo de las letras. Y los muchachos. Y la juventud, sí. Claro. ¿Ah? Y no nos parecía tan gracioso el diario El Imparcial, por ejemplo, de Santiago de Chile, un diario pituco, menor, simpático, así. Claro. Oiga, pero en pleno periodo de la guerra usted se vino a estudiar Derecho a la Universidad de Chile. Claro, no, es que como la madre enferma, no sé, el mismo 36 sería. Entonces ella emigra a Santiago y yo vengo a parar a la calle Chile-España, donde una familia... La calle muy cerca de aquí de Ñuñoa. Y que me dio la plata, la señora, unos correos en salida, unos pitucos. Yo caí en el mundo pituco y me divirtió la gente eso. Entonces, ese año mi hermano Jacinto Rojas, que era muy luminoso, que a los 15 años entró a estudiar medicina y a los 21 o antes de los 21 era médico cirujano ya, era un tipo de oro. Ese me dijo, no seas huevón, niño, no estudie letras, estudie derecho para que gane plata. ¿Y? Y yo, ya hombre, le dije, ya, trancé con él. Ingreso a la escuela de Derecho, pero como esos años eran distintos de estos años, simultáneamente me inscribí en la calle Alameda de las Delicias, esquina Cummings,
pedagógico. En el viejo instituto pedagógico. Claro. Y se podía, en ese tiempo se podía estudiar una carrera para profesor y el derecho famoso. ¿Y se Entonces, convirtió en profesor de castellano? No, nunca. Estuve 3 años estudiando Derecho, 2 y medio. Di exámenes de Derecho Civil, esas cosas, Derecho Procesal, lata para mí. Pero viré ahí y me fui al pedagógico. Cuénteme, en Derecho, ¿se acuerda de algún compañero que después haya llegado a las cumbres políticas? Figuran, ¿no? Algunos. O culturales. Jorge Solovera Providel era un talento en Derecho. Jorge Millas, pues. Jorge Mía, el filósofo. Este mismo que... Pero Jorge tendría ahorita la edad mía. Fíjese. Claro. Compañeros Compañero. y amigos. Y el otro tipo loco con vestido, con cabeza colorada, porque tenía pelo, se llamaba el Bolodia. El Bolodia Teitenbol. Claro, esos son los niños del tiempo mío. Fíjese. ¿Y usted ahí se metió en política? Así era... No, si yo fui disidente y de izquierda, pero disidente, anarca. En español no se dice anarco, se dice anarca, como geómetra, no se dice geómetro. Ya, estoy aprendiendo. Claro. ¿Ah? Entonces yo era una anarca y era tan graciosa esa vida preciosa. Y claro, ya me estás preguntando por la guerra. Había estallado el 36, prosiguió el 7, el 8, el 9. Había unos diarios, ya te he contado. Había mucha bulla. En las noches, en las tardes, los diarios, que eran pocos, tenían unos tablones al lado afuera de la oficina y ahí venían las noticias de la guerra. Y ustedes todos seguían eso, paso a paso. Lo olfateábamos. Y yo fui con Jorge Solovera y otros amigos más, que era un poquito, a ver a don Rodrigo Soriano, que era él, ¿cómo se dice? Embajador. El embajador. De España en Chile. Y le dijimos, don Rodrigo, queremos ir a la guerra nosotros. Se rió el tipo, pues. Claro. Pero hubiera sido bonito, quizás le hubiera tocado ahí. Claro, no. Quizás no tendríamos el gran poeta que tenemos. ¿Ve usted? No fui a la guerra, mijito. Y en el pedagógico había un personaje del Partido Comunista muy interesante que se llamaba Mario Góngora. Ay, yo lo quise entrañablemente. Pero ese hermano mío, Mario, que es del mismo plazo mío, del mismísimo plazo, Ajá. ese era cristiano. Después, también. Claro, también sí. Tenía esas dos vertientes Sí. en su luminosa cabeza. Sí. Qué inteligencia de Una hombre. inteligencia. Ese sí. Uno de los grandes historiadores que ha tenido Chile. Tesoro. Pero ahí se genera una como generación muy interesante en el pedagógico, con Teófilo Cid, con Braulio Arena. Esos eran menores. Eran menores, bueno, Pero es que Góngora era algo... muy ruidosos porque concurrían a la calle Alameda, esquina de Cienfuegos, donde estaba el inmortal Vicente. Claro. Cuénteme de Vicente, el inmortal. Yo fui varias veces, no muchas. Yo no fui vicentístico ni nerudístico. Ajá. Eso te prueba todo lo... ¿Y roquista? Roquista, un poquito. Es decir, me interesaba Roca como animal, Sí, era un tipazo. singular. Pero no, yo no estuve en ninguna de esas adhesiones completas. Nunca fui de la adhesión total, nunca. Ajá. Pero nunca. Pero Vicente Huidobro era este aristócrata... Era con encanto. Con tipo. encanto, con inteligencia. La moneda no se la veía porque era tacaño. Era apretadito... Era varo, mano de guagua. Ajá. Pero luminoso. Sí. Yo te he contado, o le he contado a los públicos de Chile, el episodio más precioso mío con Vicente Huidobro. Yo, ya te digo, no era de la adhesión con él entero, pero lo respetaba. Yo ya me había leído El Altazor, El Monumento al Mar, las cosas de él, y alguna novela. Entonces, un día yo estoy en el pedagógico, eso tiene que haber sido sobre el 38, y estoy allí oyendo una lección sobre Ovidio. Siempre me gustaron los idiomas clásicos y todavía yo leo a los
clásicos. A Séneca. A esta edad mía leo a los Es que clásicos. leer a los clásicos A los romanos y a los griegos en su es idioma tener viejo. respuesta para las preguntas de hoy, ¿eh? Claro, entonces pues estoy ahí oyendo al doctor Oroz, que era mi profesor de latín, Sí, que claro. estaba explicando a Ovidio, Publius Ovidius Maro. Me gustaba, claro, el autor inmenso, pero no me gustaba la versión, la traducción del doctor, que era muy a ras de suelo, muy de profesor. Entonces me paré y me fui a vagar por la calle, cosa que hacía con frecuencia. Y andando por la Alameda, yo dije, ¿por qué no subo a la casa de Vicente? Y subí por la calle Cienfuegos a su departamento. Y le pregunto a la muchacha que atiende ahí, que aseaba la casa, le dije, ¿está Vicente? Está durmiendo, ya, lo espero. Me senté, lo esperé y de repente apareció el poeta con su gracia de él y con cierto afecto, ¿eh? ¿Y qué estás leyendo? Me dijo. Estoy leyendo a Ovidio, pero no me gusta la traducción que hace el doctor Oroz. No les he dicho, con su voz altanera, Sí. no les he dicho que no hay que leer a esos carcamales. Fíjate cómo me acuerdo, ¿eh? Sí. A esos carcamales. Hoy día, hijo, hay que estudiar física, matemática, biología. Métete con el mundo científico. La imaginación está en la ciencia. Yo lo miro y con esa altanería que tal vez yo había aprendido de él mismo, y tratándolo de tú, porque era muy lindo, Vicente nos enseñó a tratarlo de tú. Le dije, mira Vicente, tú serás muy Huidobro, pero no sabes nada. De los clásicos, nada. Tú no has leído ni a griego ni a romano. Así que mejor calladito. Entonces el tipo se para, es muy linda la anécdota, experiencia. sí. Se para, anda por una, qué sé yo, una, ¿cómo se llama lo que se pone aquí abajo? Alfombra. Sí. Da unos pasos por la alfombra y sin mirarme siquiera va diciendo en buen latín viejo, en latín romano, no en el latín de cocina de los curas, no, el viejo latín de la Roma imperial. Cum subit in leus tristisima noctis imago, quae mi supremum tempus in urbe fuit, cum repeto noctem quatot mi cara religue, labitur exoc, etc. Y usted, Y yo quedé, léelo. claro, pero fascinado a la Pero par. claro. Y el tipo muy hombre y muy discreto no me dijo nada. Nada, no, pero con eso le estaba diciendo todo. Claro. ¿Y Neruda tenía algo de esa altanería de Huidobro? Tenía otras altanerías, pero distinto. Era un paisano diferente. Yo no tuve mucha adhesión con Pablo, eso sí que yo dormí en su Isla Negra en los días en que era dormible aquello. Y también él... ¿Qué dice él cuando durmió- era dormible, que había momentos que no era No, dormible? es que esa casa era pobretona Sí. inicialmente. Después se mejoró. Y después cuando vivió Vicente, digo Huidobro... Neruda. Neruda, perdón. Cuando vivió por aquí, por la calle, ¿cuál sería, oye? Aquí por Avenida. Bellavista, López de Bello, por ahí. No, más allá. Sí, Estaba con la hormiga en ese tiempo. sí, claro. Ahí también dormí yo. Y él durmió en mi casa, en la mía casa de Concepción de Chile. Claro, no, sí, éramos amigos, pero no con la amarra o comunicación que me había dado el otro, ¿no? Sí. Habían, aparte de las rivalidades que todo el mundo conoce, las rivalidades literarias, habían rivalidades también de tipo político entre los poetas y los literatos. Hablemos de la generación del 38. Pero ¿quiénes eran del lado derecho? No Había nadie. había unos gatos pobres. No los voy a nombrar para no ofender, mijita. Pero eran muy minúsculos. ¿Y qué pasó con su ida a París y su conocimiento de André Breton? Bueno, eso data de más tarde, sobre el 40 y... 40 y tanto, claro. Claro, yo fui con la Estercita, vaya, con la Estercita Mate. Ajá. Claro, la Esther era Sí. muy gentil, muy generosa y buena mujer, muchacha. Ella se aficionó a los estudios de historia. Sí. No se graduó nunca de nada, pero le gustaba.
Usted fue becado a París Es que yo he ido tantas veces. No, pues estamos hablando... El inicial París que yo estuve, ese data del 53. Pues, Fíjate que ha pasado tiempo. Ha pasado Ha tiempo. terminado la Guerra Mundial. Pero son 56 años atrás, fíjese, Claro, de lo que estamos hablando hoy. Claro, entonces, en esos años los estudiantes de la universidad, tanto la católica como la otra, hacían viajes al cierre de sus estudios sistemáticos y algunos profesores acompañábamos a los estudiantes egresados. Y yo fui, y la Estercita se insertó en un viaje. Y fuimos a Europa en un barco, como se usaba. Pues. Claro. En un vapor que salía de ahí, de Buenos Aires, 16 días. Y su contacto con André Breton, ¿cómo? Fue mínimo. Fue Fue mínimo porque... Pero era el gran surrealista y usted había estado en Mandrágora acá. Nunca me interesó, niña linda. ¿Qué me gusta que me hagas preguntas inteligentes? Estoy harto de hartazgo, realmente, Qué bueno. de que se me asigne a mí el carácter, la condición o el sello del surrealista. Sí. Je ne suis pas surrealista. Claro, fui más surrealista que los otros. Pienso que Mata, Roberto, grande amigo mío, precioso, él y yo Qué buen pintor. somos los únicos surrealistas de Chile. No es Braulio, ni es Teófilo, ni es Gómez Correa, no. Tal vez un jovencito chiquito que se llamó Jorge Cáceres. Sí. Se ha hecho mucho mito de la Mandrágora. Lata, bulla, sí, mijita. sí, mucho ruido. El bullicio inútil. Además, el surrealismo de Chile era mínimo, misérrimo, al lado del buen surrealismo argentino. Ahí sí había un grupo grande. O peruano, estupendo, en Perú. Aquí era de tono menor. Era mapochero, niña. y el surrealismo exigía Sena, el río Sena. Sí, claro. Don Gonzalo, siguiendo un poquito más rápido porque se nos va. Arriba, sí. Llega la década del 60, usted vive en Concepción, ya está en la Universidad de Concepción. Yo me he ganado en un concurso. Me gano el carácter de profesor con una renta especial y fui a parar al mismo Concepción que odiaba. Eso pues. Porque yo pasé hambre, mi niñita linda, y no me gustó nunca, ni me gusta. Me parece muy bien. Yo no soy de ahí. Ajá. Yo no soy. Pero ese Concepción de los 60 es el Concepción del MIR, es el Concepción de la Revolución, es el Concepción... Y fue allí cuando llego el 52 yo, y entonces le digo a Enrique Molina, que estaba vivo todavía el viejo, le digo, oye, don Enrique, acá... ¿Qué gente ha conocido usted? Enrique Molina, ¿se da cuenta? Pero torrenciales personas, mijita. Le digo que era un grandote, altanero, el viejo. Pero un rector. Y fino. Entonces le dije, don Enrique, hagamos unas escuelas de temporada. No, me dijo Gonzalo, si ya la manda la barca, está haciendo escuelas de esas en Santiago. No, yo dije, no se trata de esas. Yo quiero unas escuelas con un alcance iberoamericano. Yo quiero que venga gente de nuestra América, de largo a largo. Todo lo que podamos. ¿Se rió o no se rió? Y me dijo, no más. Después se enfermó el hombre, en fin. Y el 58 con David Stitchkin, que fue... Claro, un gran rector también. Ese me dio... Todos masones, entre paréntesis, masones. en Concepción. ¿Usted era masón? Nunca fui. No, pues usted anarca. Sí. Yo nunca fui de ninguna Nada. pinta de nada, mijita, nada. Eso da más libertad, ¿no? Claro. Libre, libérrimo, Sí. en serio, sí. Y ahí organizó usted un encuentro de escritores, pero... Claro, primero las escuelas de temporada, ya. Y llega el 58 y ahí me cayó, como dicen, la moneda de la cabecita y le digo a Stitchkin, David, hagámonos unas reuniones altas de encuentros de escritores de América e inicialmente de Chile con la promoción del 38 porque estamos en el 58 y yo quiero ver qué nos ha pasado en estos 20 años. ¿No?
Y me encantó. Y sabes tú, y esto te puede importar como historiador a ti, ¿sabes en quién me inspiraba, si cabe ese término? ¿O con quién me asociaba yo mentalmente? Con los grandes del siglo XIX, que los adoré siempre. A los muchachos, a los verdaderos progenitores, a los fundadores de lo nuestro, de la auténtica autonomía cultural de América. Entonces, pues, discutiendo, el 58 yo reuní, pagando, esto te puede dar risa, un avión con un chirimoyo. No había plata. Claro. Entonces vine aquí a la calle Huérfano, ¿cómo se llama? Donde vendían los pasajes para el Eterno Land. Claro, en ese tiempo era estatal. Entonces hice un chirimoyo y dije, el rector paga. Así que Sticking después... No, así me quería. No, pero claro. Me quería. Pero ahí fueron escritores que después van a ser tremendamente Hijita, famosos. y después de eso yo dije, lo que no tiene David, le dije a él, lo que no tiene continuidad, no tiene realidad. Y si yo era un tipo despierto en ese tiempo, hijita. Como en ese tiempo. Claro, lo que no tiene continuidad, rector, le dije, no tiene realidad. Vamos a hacer 5 años de esto, 5. Así se hace el mundo. ¿Y? E hicimos 5 reuniones internacionales. Y no solo vinieron escritores, poetistas, novelistas, ensayistas, no, científicos también. Yo fui a Inglaterra. Yo traje a un hombre que era amigo de Churchill. Es decir, era un desafío. Era un mundo... Qué mundo más lindo. Donde la cultura se vivía con mucho más fuerza, tanto en la juventud como y la otra cosa es que había opciones en esos años. Sí, había pero opciones. después viene la reforma universitaria, usted está ahí de director del Consejo de Difusión. Eso me lateó tanto. Debe ser un cargo administrativo Una latero. vergüenza, le dije a la Tencha, porque un día pasó la Tencha a pedirme trabajo para ¿qué era? Uno que estaba casado con la Isabel, la misma chica Isabel. La que ahora es Claro, diputada. y ya en ese tiempo ella era una jovencita abogada que estaba casada con un niño, parece que era de apellido Mesa. Ah, claro, sí. Flojo de haber sido. Entonces la Tencha me dijo, oye, dale trabajo a ahora que tú tienes unos cargos. Y con ella también dialogué yo. Cuénteme, y usted el año 70 es nombrado consejero, consejero cultural en China, hombre. Es decir, claro, a China. ¿Cómo fue que conoció a Allende que lo mandaron a China? Linda, porque yo había ido a China solo antes. Aquí había en Santiago de Chile una oficina que no era diplomática, te estoy hablando de un poquito atrás, sino que era una oficina económica de los chinos, astutos los chinos siempre, hacían negocios, ¿no? Entonces yo me acerqué a ellos y me hice amigo de ellos, parcialmente amigo. Era una cosa muy rara. Porque... Y entonces fui a parar, ¿cuándo tomó el poder el Mao? El 49, yo creo, 48, pues, 49, sí. Ese año que yo voy con la Esther Mate, allí a Francia y anduvimos en Alemania también. De ahí se fueron... Después yo le dije a la Esthercita, mire niña, usted tiene plata, su papá tiene su dinero, dígale que le mande plata para el pasaje en avión, porque yo voy a hacer otra cosa. ¿Y sabes dónde fui? A China. A Beijing. A Beijing. ¿Ah? ¿Y estuvo con Mao? ¿Conoció a Mao? Claro, tuve la opción. Ajá. Tuve la opción y estuve con él. Me hizo unas preguntas. ¿Cómo qué, por ejemplo? No le habrá preguntado... No, cosas sencillas. Al empezar, me siento yo, como se usa en China, debe seguir usándose, en unos, ¿cómo se llama?, asientos adosados al muro, ¿no? junto con él y otros paisanos que andaban por ahí. Y me dijo, Genjao quiere decir muy bien. Me han dicho de usted 2 cosas. El tipo era claro, ¿no? Por algo era Mao. Era Mao. Me han dicho 2 cosas de usted, que es profesor y es escritor a la vez. ¿Es cierto? Sí, le dije.
siempre lo traté de presidente y él me dijo, señor, nada de, ¿cómo se dice? Tonchi, eso quiere decir camarada, ¿no? Ya, nada de camarada. No. ¿Y con Fidel se trataba de camarada? Porque después usted se fue a Cuba. Sí. ¿Lo conoció a Fidel? Muchas, estaría 50 veces con ese niño. Yo, el año antepasado estuve allá, de nuevo, al cabo de 37 años, fui a dar una vuelta, mijita. Ya. Porque, ¿Cómo lo recibió Fidel? No, esta vez no, pues, ya está no. dañado. No, en aquellos años él era el jefe y nosotros, los funcionarios de distintos lados, teníamos algún acceso. Yo estuve muchas veces, anduve en bote con él, remaba bien, conducía ¿Qué es lo que más le interesaba de Chile? ¿A quién? A Fidel. Ni sé. No creo que quisiera mucho este país. Y a Jorge Eduard menos. No lo sé. Además no me gusta el libro de Jorge, ¿no? Persona non grata. Sí, no, lata. Eso no se hace. Eso es un chimento, como dicen los argentinos. Ajá. No hay que andar haciendo ese tipo de libros, nada. A mí, por ejemplo, me fue pésimo en el sentido de, qué sé yo, de los diálogos. En el plazo del, como cuando lo echan para afuera, ¿cómo se llama eso, mijito? En el exilio. En el exilio. El exilio mío fue muy malo y yo viví en Alemania, en Rostock. Vivió en Alemania Oriental. Oriental, pues. Es decir, ahí vivió lo que era el comunismo. Todo. Y es muy atroz. ¿Usted que lo vivió? Duro y aburrido, sobre todo. Aburrido, ¿no? Aburrido. Eso sí que... Lata. Y yo que había leído a mis poetas alemanes temprano en mi vida, aquí en la Biblioteca Nacional de Santiago de Chile, porque eso sí que lo hice cuando jovencito, me parecía tan impresionantemente torpe que cuando estábamos en el exilio en esa zona de Alemania, nunca nos autorizaron a ir a los rincones donde vivieron los poetas grandes, los músicos, los artistas. ¿Eso se llama miedo? De ellos sería. Claro. A mí me latió todo eso. ¿Y cómo se pudo ir de ahí sin generar ruido? Qué bueno que me preguntes cosas claras. Esas son las preguntas bonitas. Mira, yo estoy anclado con la Hilda, que ya es mi segunda compañera, esposa preciosa, que es la madre de Gonzalito, ¿no? Sí. Entonces, a ella le autorizaron a hacer clases, porque ella era doctora en letras en la Universidad Española Grande. Y a mí me dijeron, señor, cuando llegamos allí, haga una lista de 10 personas, de 10 escritores, para que conduzca un seminario. Y me dieron, como quien dice, una opción alta. Entonces yo empecé por Borges, claro. Pero por don Gonzalo, muy anarca usted, ¿no? Puse a Borges, a Octavio Paz, a mis amigos míos, pues. Entonces, como eran astutos los tipos, no me dijeron nada, pero no me dieron ni un estudiante nunca. Y cada mes, lo que te estoy contando es exactamente así. Me tocaban a una pequeña guarida, porque me dieron en la universidad aquella, que es lindísima universidad, un espacio, una cochita, y me entregaban una moneda, un cheque, 3.820 marcos de allá, que eran malos, pero eran buenos a la vez. No, claro. Entonces, iba como en el sexto, séptimo mes, y le dije a la Hilda, de aquí nos vamos para siempre, como sea, al fondo estamos presos en esta tontería. Entonces voy a empezar a escribir cartas y empecé a soñar con las cartas. Una a Octavio, que es amigo mío, ¿no? Era Octavio, gran figura, encantada. Otra a Guillermo Sucre, en Caracas, un tipo inteligentísimo. Pero antes de eso, oí o leí por el diario L'Unité, L'Unité y L'Humanité eran los únicos diarios que entraban a ese. Ay, Dios mío. Entonces, vi que le hacían un homenaje en Assisi, en la tierra de San Francisco de Asís, a Neruda. Y que esa tarea
la iba a hacer o dirigir el poeta, ¿cómo se llamará? Uno de los buenos poetas del 27. Ya lo recuerdo. ¿Español? Español. ¿Aragón? No. Aragón era francés, pues, niña. Sí, pues, de veras. Entonces, con apellido italiano. Sí, ya me va a llegar. Bueno, entonces le mandé a través de mi suegra, la mamá de la Carla, que vivía en el otro Berlín y que solía ir con dificultad, pero llegaba a la casa nuestra en Rostock. Le dije, llévame esta cartita porque quiero que la reciba este señor. Y ese hombre me dio la opción de que yo pudiera. Yo no tenía pasaporte, niña. Claro. No tenía visa, no tenía nada. Y no podía salir Nada, legalmente. pero nada. Entonces salí de ahí solo, sin Hilda, y llegué a Sisi. ¿Cómo se llama ese escritor? Es muy conocido y celebrado. Entonces le dije, mira, no voy a quedarme aquí en Assisi. Voy a tomar el primer tren que pueda a París. Y salí volando a París en un tren. Hablé con Hernán San Martín, que había sido embajador de Chile en un país africano, por allá. Y le dije, le conté mi pena. Y me dijo, párate, me dijo, levántate de ese asiento en que estás, era un baúl viejo. Ahí está lo tuyo. Se había robado, tenía gracia Hernán, un gran médico, inteligente. Se había robado 1000 o casi 1000 pasaportes rojos, chilenos. Pero fantástico. Entonces me dijo, aquí tenéis uno para ti, otro para la Hilda. Y para el niño también, pues. El niño era Gonzalito. Y qué susto salir con esos pasaportes. Tiene que haber estado... Al cabo de 3 meses pude salir porque no podía. Sí. Estaba arrinconado. ¿Conoció a muchos exiliados chilenos ahí en la Alemania Oriental? ¿Hizo amistad con alguno con el cual pudiera usted compartir estas penas? No, a ver, ahora anda por ahí un tipo que es de tu línea, un buen historiador, ¿cómo se llamará, oye? Uno que escribe cosas bien interesantes sobre economía y sobre política, más bien. Ajá. Hay tantos. Es despierto. Y había 2 o 3 o 4. Mulián había uno que estaba allá, Sí. pero él murió. No. Es un paisano que está vivo, inteligente. Pero yo no tuve diálogos mayores. No había con quién. Yo vivía arriba. ¿Y a la Michelle no la conoció que estaba por ahí? La divisamos ahí en el pueblito cercano que se llama Leipzig. Ajá, Ella estaba terminando estudios por allá, sí. en Leipzig. Ajá. Que era bonito. ¿A usted el 11 no le tocó aquí en...? El 11 yo estaba porque era encargado de negocio en La Habana. Exacto. Había vuelto de Santiago, estuve 4 días antes del episodio, yo estaba acá en Santiago, porque el presidente Allende nos mandaba llamar a todos y eso siempre ocurre en la vida diplomática, lo que se llama, tiene un nombre eso mismo. Sí, a una reunión, digamos, de embajadores, encargados de negocio. Como quien dice, para preparar la cosa. Y yo vine y tuve la gracia, las agallas, la astucia de tomar un avión de la Cubana de Aviación, ahí en la calle Agustina, y volé el viernes anterior al martes fatídico. Habría ido a parar seguro allí a la isla Dawson. Hubiera ido a la isla Dawson, ¿cree usted? Claro que sí. ¿Le inspiró el exilio poesía? ¿El exilio le inspiró para escribir poesía más concreta? También lo Porque hice. usted hace una poesía, bueno, a mi juicio la poesía erótica suya es maravillosa, la poesía del amor, pero esta poesía también más realista. No, si hay un papel por ahí, Domicilio en el Báltico. Me hicieron un proceso. No, ¿Cómo así? ¿Sí? Pero los chilenos eran más majaderos, los comunistoides y los socialísticos de Chile eran más majaderos, pienso yo. Don Gonzalo, usted ha vivido 93 años del siglo XX, es decir,
Plata. siglo XX y XXI, un pedazo. ¿Cuál, si usted tuviera que hacer en una síntesis poética, digamos, este siglo que se fue, ha cambiado mucho el ser humano, ha cambiado No mucho su mi corazón, esencia? niña linda, mira, me acuerdo de unos versos de Guillaume Apollinaire, que influyó un poquito en Vicente, porque Vicente lo conoció antes de su muerte de él murió temprano, Sí. estuvo en la Primera Guerra Mundial, solía comer cuando la Manuelita Portales y Vicente vivían allí, tenían un departamento, entonces solía ir él mismo a Apollinaire, que era una figura grande. Y él dijo lo que yo te digo a ti en respuesta. Viví como un loco y he perdido mi tiempo. Qué bonito. Es demasiado lindo. Esa Pero es la frase de él. se nos fue el tiempo, don Gonzalo. Y qué lindo haber estado con Ha usted, sido Luisa. muy rico, como siempre, esto da para mucho más. Sí, pero- Hemos hecho una mirada muy transversal por su vida. Es así. Es así. La torrencialidad es como es nomás. Ajá. Y usted, para terminar, le quisiera pedir un favor. Esa poesía que escribió usted en Valparaíso mirando el mar, se llama El silencio. O vos lo dije, como fui el otro día a San Enrique 380 y andaban haciendo una película conmigo y sobre mí, vinieron los camarógrafos, estaba lloviendo ese día ahí, y aquí también, hace 2 días ¿no? o 3. ¿no? Claro. Entonces ahí me dicen, ¿podría usted repetir la poesía que escribió aquí aquella vez? Y yo dije, oh voz, única voz, todo el hueco del mar, en fin. Es maravillosa. Así ha sido la vida de uno, señora querida. Muchas gracias, don Yo estoy Gonzalo. agradecido, estoy contento.